aquí, hermanos, qué bueno que podemos volver nuevamente a vernos las caras. Ya teníamos toda una semanota que no nos veíamos. No sé si estuvieron pendientes de las transmisiones que se estuvieron haciendo, espero que sí. Espero que las hayan visto de principio a fin, porque fueron una bendición. Y si no, pues ahí están en Facebook, ¿verdad? Para que las puedan volver a ver. Fueron mensajes bastante interesantes, mensajes guiados sin duda alguna por el Espíritu Santo. Dios habló a la vida de los pastores de la ciudad, al menos los que estuvimos en esa convención. Damos gracias a Dios porque el Señor lo permitió que estuviéramos ahí. Gracias, hermanos, por su paciencia para con un siervo que pues necesitaba estar en esa convención, y les agradezco que me hayan tenido esa paciencia para que yo me pudiera ausentar de la iglesia esos días. Gracias al Señor, fue de bendición tanto para mi vida como creo para todos los que estuvimos ahí, y espero a través de esas transmisiones que se estuvieron haciendo que también hayan sido bendición para ustedes. Y pues si no las han visto, ahí están en Facebook. Amén. Amén. Gloria. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a comenzar con nuestro servicio, con nuestra escuela dominical esta mañana. Gloria a Dios. Recordándoles a nuestros hermanos ahí en Facebook que vamos a interrumpir la transmisión a la hora de la alabanza para reconectarnos nuevamente a la hora del mensaje. Amén. Esto pues con la intención más que nada, hermanos, de evitar problemas de derechos de autor con las alabanzas que a veces entonamos en la congregación. Y pues bueno, vamos a orar. Leti, ¿nos haces el favor de orar? Gracias, Padre, te damos por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Jesús. Buscar de ti, buscar, Señor, tu sabiduría. Te exaltamos, Cordero Santo Y la de Dios. enseñanza que tú tienes para nosotros. Poderoso Señor. Señor, que podamos estar Maravilloso Cristo. Hermoso Maestro. Te adoramos, Jesús. Y también te damos gracias. Amén. Gracias, Dios. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos la semana pasada, hermanos? Obediencia. Está payaso. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes dijimos que eran los de limpio corazón? Los redimidos. Los redimidos, los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Me acordé ahorita que usó la palabra redimidos, me acordé de una alabanza muy viejita que me tocó escuchar alguna vez, que decía: hay un canto en mi ser que los ángeles no cantan. Redimido, soy redimido, soy lavado con la sangre Gloria a Dios. de Cristo. Gloria a Dios. Qué precioso es, hermanos, saber que los ángeles tendrán sin duda alguna alabanzas tremendas, ¿verdad?, para el Señor, estando siempre en su presencia, siempre bajo su gloria. Pero hay una alabanza, hay un cántico que no pueden cantar ni podrán cantarlo jamás. Ellos jamás sabrán lo que es ser redimido, lo que es haber sido la peor escoria quizá. Yo no sé de dónde venga usted, cuál haya sido su vida, pero algunos venimos de mundos muy bajos, de fondos muy bajos. Y qué precioso es saber, hermanos, que el Señor ha sido fiel, que extendió su mano de misericordia sobre nuestras vidas, que cambió nuestro corazón, que lavó nuestra alma, que nos hizo renacer a una esperanza viva y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable y nos trasladó del reino de la muerte al reino de su amado Hijo Jesucristo. Hermanos, qué maravilloso es eso. Amén. Qué precioso es eso. Dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Sabe usted lo que se traduce por bienaventurado? Ya dijimos que significa buena ventura, pero ¿sabe usted el significado que le han dado a esa palabra bienaventurado? 3 veces feliz. Entonces, podemos ser felices, hermanos, los que hemos sido lavados, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque sabemos de dónde venimos, y cada vez que recordamos lo que el Señor hizo en nuestras vidas, podemos sentirnos gozosos, felices de haber salido de allá de donde estábamos. Entonces, son bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Según lo que la Biblia nos dice. Porque ellos verán a Dios. Porque un día veremos a Dios. Esta se conoce como la visión beatífica. Visión beatífica. Siempre que usted escuche la palabra visión beatífica, recuerde que es la más grande de todas las esperanzas que los cristianos albergamos, que es poder llegar a ver a Dios cara a cara
un día. El nombre de nuestro templo, ¿cómo se llama? ¿Qué significa? Cara a cara con Dios. Esa es nuestra mayor esperanza, hermanos. El poder estar un día en la bendita presencia de Dios, viendo sus ojos de amor. Yo no sé, hermano. Gloria a Dios. Mi sueño es poderme ver un día reflejado en los ojos de mi Señor. Ese es mi sueño, poderme ver reflejado en esos ojos, poderlo ver a la cara y poderle decir: Señor, gracias porque limpiaste mi vida y ahora estoy aquí en tu presencia. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, hermanos, Mateo 5:9. ¿lo tienen? Gloria a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores, hermanos? ¿Qué entiende usted por un pacificador? Los que buscan la paz. Los que buscan la paz. ¿Qué dice la palabra? Seguir La paz con todos y la santidad y sin la la cual nadie verá al Señor. Ok. Bienaventurados, dice, los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que buscan la paz. Los pacificadores, hermanos, son aquellos que primeramente se han reconciliado con Dios, han hecho la paz con Dios por medio de la sangre de Jesús. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces los pacificadores son los que tienen paz para con Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene paz para con Dios va a ser incapaz, hermanos, de, escuche lo que voy a decir, de promover la paz entre Dios y el hombre. Acuérdense, bienaventurados los que pacificadores. Un pacificador, hermanos, es alguien que porque ha hecho la paz con Dios, que porque se ha reconciliado con Dios, que sabe lo que es ser redimido, lo que veíamos ahorita del canto que los ángeles no cantan. Alguien que ha probado la misericordia de Dios se va a esforzar porque otros tengan paz con Dios. ¿Estoy explicando? Un pacificador es alguien, hermanos, que está en medio de un pleito buscando que los dos contrincantes hagan las paces, buscando que los dos contrincantes se reconcilien. Es alguien, hermanos, que sabe que hay un pleito en un matrimonio, y no va y le mete cábula a la mujer y no va y le mete cábula al hombre, al contrario, trata de reconciliar las cosas entre los dos. Alguien que en una familia donde hay problema entre un hijo y un padre, procura establecer un nivel de paz entre los dos, de reconciliarlos a los dos, de que haya una unidad familiar en ellos. Alguien que busca que un hombre, una mujer, se reconcilie con el Dios de la gloria, que se reconcilie con... ¿Quién fue el mayor pacificador del mundo, hermanos? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer la paz entre Dios y los hombres por medio de la sangre de su cruz. ¿Sí o no? Entonces, Jesús es llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Dice la palabra, bienaventurado. Obviamente esto tiene que ver más allá de un simple título. Jesús era el Hijo de Dios venido en carne, obviamente. Cuando estamos hablando aquí de los pacificadores que serán llamados hijos de Dios, son aquellos que siguiendo el ejemplo de Jesús buscan la paz entre Dios y los hombres. ¿De qué manera podemos buscar la paz entre Dios y los hombres, hermanos? Por medio del evangelismo. ¿Sí o no? Una persona que es mentirosa, ¿qué dice la palabra? ¿Está en enemistad con Dios o es el cuatacho de Dios? Está en enemistad con Dios. Una persona que asesina personas, ¿está en enemistad con Dios o es amiga de Dios? ¿Ah? Está en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas que ofenden a Dios, que transgreden la santidad de Dios, que agreden la palabra,
que el Señor ha dado, sus mandamientos. Entonces, cuando una persona va y le habla al homosexual, y le habla a la lesbiana, y le habla al fornicario, y le habla al adúltero, le habla al drogadicto, le habla al asesino, le habla al pecador en la rama que sea, está formando o está buscando que esa persona tenga paz con Dios, haga las paces con Dios. ¿Me explico? Ahora, hay una forma errónea de procurar que la gente tenga paz con Dios. Hay mucha gente resentida allá afuera con Dios. Es que Dios se llevó a mi papá cuando yo más lo necesitaba. Es que Dios me arrebató a mis hijos. ¿Sabe cuál es la forma errónea? De decirle a esa persona, perdona a Dios. Ese es un error garrafal que mucha gente comete. Es que tienes que perdonar a Dios. Discúlpeme, Dios es Dios. Y en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar a Dios diciendo, ay, disculpa. Jamás, hermanos. Pablo dijo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso puede el barro decirle al alfarero, ¿por qué has hecho de mí un vaso para deshonra y aquel me hiciste vaso de honra? ¿Puede el hombre hacer eso? ¿Puede el hombre ponerse tú por tú con Dios? No. Es como cuando yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, yo vengo a establecer mi pacto contigo y aquí te traigo mis 500 pesos para hacer mi pacto y estas son mis condiciones. ¿Qué va a decir Dios? Bueno, pues ya dijiste, pues ni modo. No, hermanos. Los pactos que Dios establece, los establece bajo sus criterios, en sus estatutos, y o le entras o no le entras. Es tu problema, es tu decisión, pero Dios es el que establece el pacto con el hombre, ¿sí o no? Este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. ¿Le entras o no le entras? Esa es tu decisión. ¿Le entras? Bienvenido, bienaventurado. ¿No le entras? Te diste tu calavera. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender la forma correcta de hacer las paces entre Dios y los hombres. Es predicarle a los hombres la verdad de su situación delante de Dios y decirles y hacerlos entender en sus conciencias, no solamente en su intelecto, sino en el interior, en su conciencia, que hay un juicio establecido en el cielo para todo aquel que deseche o que rechace la misericordia, la gracia bienaventurada de Dios para con nosotros. ¿Me explico? El ser humano, hermanos, necesita una razón para existir. Y esa razón, hermanos, la encontramos en Dios. Es Dios el que le da sentido a nuestra existencia. Se han puesto a pensar, hermanos, ¿cuántos tienen, no sé, más de 5 años en el Evangelio? Levántame su mano. Más de 5. En el Evangelio. Que hayan aceptado a Jesús, rendido sus vidas delante de Él. ¿Se imaginan lo que sería su vida si de aquí en adelante ustedes dijeron, no, nos vemos, ya no quiero nada con el Evangelio? ¿Se han puesto a pensar qué sería de ustedes? ¿Cómo vivirían ahora sin Cristo? ¿Tendría sentido para ustedes? Para mí en lo personal no. Para mí en lo personal no tendría ningún sentido apartarme del que me lavó, del que me salvó, del que me cambió. Yo no sé, hermanos, no sabría cómo vivir sin Él. Él es el que da sentido a nuestra existencia. Allá en el mundo usted puede encontrar gente famosa que lo ven en la calle y hasta autógrafos le piden y tiene dinero y tiene de todo y se la pasa drogado. ¿Por qué se la pasa drogado? ¿Porque tiene con qué? Bueno, aparte, se la pasa drogado porque su vida no tiene sentido. Porque está vacío, porque quiere llenarlo con algo, porque quiere satisfacer alguna necesidad que no sabe ni de qué es. ¿Les ha tocado? ¿Cuántos tienen refrigerador en su casa? ¿Sí? ¿Les ha tocado que de repente van al refrigerador de su casa y lo abren y dicen, ay, es que tengo ganas de comer algo, pero no sé ni qué? Y del refrigerador lleno. Hay salchicha, hay jamón, hay queso, hay aguacate, hay esto y lo otro. Tengo ganas de comer algo, pero no sé qué. No sé ni qué hacer de comer, no se me antoja nada. Y a la vez tengo un chorro de hambre, no sé ni qué. Así está la gente en el mundo, hermanos. No
no hayan sentido, congelo lleno, se me antoja algo, pero no sé qué, pues una caguama, órale, y la que sigue, y la otra, y no se llena. ¿Le tocó escuchar alguna vez a aquellos anuncios que decían, mírate? En la televisión, no le tocó nunca. Anunciaban una bebida alcohólica y decían, mírate. ¿No? ¿Sabe usted cuál es la medida saludable del vino, de una bebida alcohólica para el cuerpo humano? Que no, del vino. Pues el vino es bebida alcohólica. ¿Sabe usted cuál es la medida correcta del vino? Es un trago. Por salud. O sea, para que el estómago haga digestión y cosas así. Un trago. Fuera de eso es borrachera. Se oye muy exagerado, ¿verdad? Pero pregúntele a cualquier médico. Yo le decía no, le decía yo, porque te vas a quitar. Pues él después tomó por su capo, que quiso, y yo le decía que no, y hasta que sí. Entonces, como que dejaste la mano y todo así. Pero es que yo fui, mano, para dónde estaba, porque se me perdió. Se me salió de la casa de tío él, y no lo hallaba, ya estaba en la bomba ahí. Y pues estaba feo el ambiente. Y se me desapareció, ya pegó una botellita así. Se echó un primer traguito, pastor. Anda todo miado. Terminó todo miado, pastor. Bien feo terminó. ¿En serio? Se lo digo. A ver si no nos censuran ahí en Facebook. Soy vergonzoso, Bueno, pero la verdad. el asunto es este, hermanos. La verdad. El asunto es este. Hay medida, ¿sí? Hay una medida. Ok. ¿Cuál es el punto? El punto es, hermanos, que nosotros como hijos reconciliados con Dios, tenemos, hermanos, una responsabilidad. A nosotros nos fue encomendada la palabra y el ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:20? Así que somos, ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Fíjense, hermanos, ahorita la gente se pelea por un hueso. También salieron las noticias, ¿verdad?, que estaban ofreciendo embajadas, ¿verdad?, si se portaba uno bien como quería el gobierno. Bueno, y eso lo dicen ahí las noticias, ahí salió, ¿verdad? Bueno, la gente peleándose por un hueso de esos, hermanos, y nosotros con una embajada del reino celestial, hermanos. Yo le decía a mi esposa ahorita que veníamos en el camino, le decía, hay tanto que agradecerle a Dios y a veces ni cuenta nos damos. Imagínense, hermano, ¿qué es lo que piden? Volviendo al punto de las embajadas políticas, ¿qué es lo que se pide de un embajador? Por lo menos que tenga una carrera política, no sé, ciencias políticas o haber trabajado con gente en el extranjero, qué sé yo, pero bien gente que esté preparada, ¿no es cierto? ¿De dónde nos tomó Dios a nosotros para ser sus embajadores? De lo vil y menospreciado. Somos embajadores. Dios nos ha dado una responsabilidad, hermanos. La responsabilidad de proclamar el mensaje del reino de los cielos a la tierra, a la gente que necesita saber que hay un Dios que viene en juicio, que hay un Dios que viene, hermanos, a establecer su reino y su justicia. Y que todo aquel que no se someta a la justicia de Dios será enjuiciado. Así como somos enjuiciados si no nos sometemos a las autoridades terrenales. Pero con consecuencias mucho más graves. Estamos, dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, ¿qué dice ahí? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Ay, que ya le hablé, ni le voy a decir nada. Como si Dios rogase por medio de nosotros. No me hace caso, ya ni le voy a decir nada. ¿Para qué? Si ni caso me hace. ¿Qué dice ahí? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros.
Carlos Spurgeon decía, hermanos, que si de todas maneras se van a ir al infierno, que no se vayan sin que antes hayamos estado nosotros allí, proclamándoles el evangelio, abrazados a sus rodillas, pidiéndoles que no se vayan. Ya les dije, ya, bronca suya, ya sabe. Cuando estábamos en la sierra, había un hermano que era un hermano muy fiel, un hermano excelente. Ya falleció el hermano, ya está con el Señor. Pero en cierta ocasión, estábamos en un rancho en Kikamorashi, íbamos a predicar, y me decía el hermano, dice, pues es que yo creo que debería de predicar sermones más evangelísticos, decía él, porque los que ya están aquí ya saben, ellos ya saben. Le digo al hermano, no saben, necesitamos volver otra vez a predicarles, necesitamos otra vez hablarles, necesitamos alimentarlos. El asunto, hermanos amados, es que a veces hay cristianos que ya sabemos cómo está la cosa, cómo corre el agua, por decir palabras coloquiales, ya lo sabemos. Y sin embargo, hermano, Pablo decía, a mí no me es gravoso hablarles las mismas cosas. ¿Y para ustedes? Es seguro. Es seguro. Es seguro. Entonces es importante, hermano, que el pacificador entienda que somos embajadores con un mensaje de reconciliación. Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Por qué entra aquí un ruego, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que Dios ruega que nos reconciliemos con Él? Por amor. Por amor. ¿Por qué más? Creo que es la más importante, el amor. Pero ¿por qué más? Pues para que no lleguen al lago de fuego. Por su justicia, hermanos. Por su justicia. Dios sabe lo que le espera a cada alma que peque. Él hizo el infierno. No lo hizo para nosotros. Tenemos que aclarar eso. Por ahí pusieron un mensaje en Facebook, ¿verdad? Que decía que la pregunta errónea, ¿por qué un Dios de amor va a crear un lugar tan horrible como el infierno? La pregunta correcta, ¿por qué la gente prefiere ir al infierno que al Dios de amor? Pero el asunto es este, hermanos. Dios sabe lo que viene para Satanás y todos los que lo siguieron. ¿Sí o no? Dios lo sabe. Y sabe que en su justicia Él no va a poder declarar inocente al culpable, a menos de que haya un pago por esa deuda. Y ese pago, hermanos, lo dio Jesús en el Calvario por todos y cada uno de nosotros. Amén. Los que aceptemos, los que recibamos. Dice la palabra, a lo suyo y los suyos, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué? ¿Y a los que no? Pues no, o sea, así de simple, así de sencillo. ¿Me explico? O sea, nosotros podemos llamar a Dios Padre, pero Dios no a todos nos va a llamar hijos. ¿Se acuerdan de Jesús cuando tuvo una confrontación con los fariseos? ¿Qué les dijo? Vosotros sois hijos de vuestro padre, ¿quién? Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, o sea, estamos dentro del pacto, somos parte del pueblo escogido, somos parte del pueblo de Dios, somos hijos de Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham me amarían. Pero ustedes, les dijo, son hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre es lo que quieren hacer. Mucha gente puede decir, es que yo soy hijo de Dios porque Dios me hizo, porque Dios me formó, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sabe qué? Hay una persona que hizo este aparato, ¿sí sabía? Que lo diseñó. Y a lo mejor lo hicieron máquinas, lo programaron máquinas para que formaran los chips, los microchips y todo el rollo y lo armaran y todo. Pero este aparato no es hijo del que lo creó, es creación del que lo creó. Pero no es su hijo. ¿Me estoy explicando? Yo soy creación del que me creó, pero además soy su hijo por adopción. Amén. Ese es un pacificador, el que lleva ese mensaje de amor y de justicia de Dios.
Escuche, hermano, porque no podemos ser pacificadores si no hablamos de las consecuencias del pecado a la gente. Nunca jamás podremos ser pacificadores si no hablamos de la justicia de Dios. Esto es algo que tenemos que entender, hermanos. ¿Por qué? Dice la palabra: no echéis los santos a los perros ni las perlas a los puercos, no sea que se vuelvan y os pisoteen y os despedacen. ¿Sí o no? ¿Cuándo echo las perlas a los puercos? Cuando les hablo del amor de Cristo, pero no los confronto con su justicia. ¿Por qué andan en una marcha de por ahí? ¿Dónde era, hija? ¿No te acuerdas que vimos sobre el aborto? Que estaban en las noticias, que iban cantando: abortaré, abortaré. Era en España, ¿no? En España, sí. No me acuerdo dónde era. Sí lo vi. ¿De dónde sacaron la tonada? De las perlas. De las perlas. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Jamás podremos ser pacificadores efectivos si no confrontamos a la gente con su pecado. Porque la gente necesita entender cuál es su verdadera necesidad de Dios. A Dios lo usamos como amuleto. Señor, necesito esto, y vengo y oro y clamo y gimo y pido, y Dios me contesta, y ahí te ves, Señor, te guardo en el cajón hasta la próxima que te necesite, si es que reconozco que te necesito. Tenemos que ser efectivos pacificadores, hermano. Tenemos que ser efectivos pacificadores. ¿Por qué? Porque hay mucha gente allá afuera, hermanos, que todavía está enemistada con Dios. Hay mucha gente allá afuera, hermanos, que todavía está en riesgo de ir al infierno el día de hoy. Alrededor de 150,000 personas mueren diariamente, hermanos, en el mundo. Y ahorita, como está la cosa en México, sabrá Dios cuánto habrá aumentado la cifra. 150,000 como base, póngale. De esos 150,000, hermanos, ¿cuántos les gustaría que fueran su familia? O que entraran en esos 150,000 sus familiares. Cuando estaba ahí en Temesa, hermanos, tuve la oportunidad de predicarle a un compañero. Y el compañero me paró en seco, me dijo: no, hasta aquí, dijo, me estás ofendiendo. Yo le estaba hablando sobre los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos que toqué fue precisamente el de honra a tu padre y a tu madre. Pero este hombre tenía un resentimiento terrible contra su mamá. Él, católico de hueso colorado, su mamá, bautista de hueso colorado. A los 15 días murió en un accidente automovilístico. Y todos los que lo conocimos, hermanos, esperamos que haya muerto del golpe, porque de otra forma tuvo que morir calcinado en esa troca. Hermanos, nuestra responsabilidad es confrontarles. Yo no sé cuántos nos vayan a cerrar la puerta de la nariz. Yo no sé cuántos nos vayan a retirar la amistad. Yo no sé cuántos, hermanos, dejen de invitarnos a sus fiestas navideñas o de fin de año o de Día de las Madres. Que por cierto, felicidades a mis hermanas, que pasado mañana es su día, ¿va? Yo no sé, hermanos. Yo no sé. Lo que sí sé, hermanos, es que tenemos una responsabilidad grande delante de Dios. Una responsabilidad grande delante de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Dios está buscando la ocasión de manifestarse al mundo, hermanos, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. A nosotros se nos manifestó a través quizá de alguien que nos habló del Evangelio, a través de alguien que quizá nos llevó un folleto, alguien que nos presentó de alguna manera el Evangelio. En misericordia, en justicia, en verdad, hermanos. Solo que Él se va a manifestar al mundo a través de su iglesia. Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios:
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hizo al hombre, hermanos, para manifestarle su gloria a alguien. Él quería mostrarnos su gloria, Él quería mostrarnos quién es Él, cómo nos ama, cómo desea que estemos en su presencia. Eso es lo que Dios desea, hermano. Por eso Dios creó al hombre, para manifestarse a nuestras vidas, para mostrarnos su gracia, para mostrarnos su misericordia. Y Dios quiere mostrar esa gracia, Dios quiere mostrar esa misericordia, Dios quiere mostrar cuánto Él nos ama. Y lo va a hacer a través del amor de la iglesia. Amaos los unos a los otros, dice la palabra. En esto sabrán todos que sois mis discípulos. Y ese todos nos incluye a usted y a mí. Nosotros también necesitamos saber que soy discípulo. Yo necesito saberlo. Que verdaderamente estoy en la verdad. Que verdaderamente estoy en la fe. Hermano, nosotros necesitamos escudriñar nuestro corazón y ver si estamos verdaderamente en la fe o estamos en una religión. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Yo esperaba que fuera una escuela dominical de ¡amén, gloria a Dios! Pero creo que se nos fue por otro lado, pero bueno. El asunto es este, hermanos. Dios está buscando la ocasión de manifestarse al mundo. Y lo va a hacer, y lo hace a través de su pueblo. Siempre lo ha hecho así, ¿sí o no? Siempre lo ha hecho así. Vámonos al Antiguo Testamento. Dios se manifestaba a los pueblos a través de Israel, ¿sí o no? ¿Qué pasó cuando salieron del Mar Rojo, hermanos? Dios rescata al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Usted sabe lo que representa espiritualmente hablando Egipto. ¿Qué significa? El pecado, el mundo. ¿Sí? Ok, Dios saca al pueblo de Israel, lo saca con mano poderosa, así como nos sacó a nosotros del pecado. Saca a Israel de Egipto. ¿Sí? Batalló más para sacar a Egipto de Israel que a Israel de Egipto, pero bueno. Saca a Israel de Egipto, lo saca de ahí. Y luego los bautiza en el mar, ¿verdad? Bueno, saca a Israel de Egipto. Los judíos caminaron por 40 años en el desierto. Usted conoce la historia. Llegan a Jericó. ¿Cómo estaba el pueblo de Jericó, hermanos? Atemorizado. ¿Por qué? Había gigantes. No, el pueblo de Jericó, no los de Israel. Fíjense, había gigantes en Israel. Perdón, porque en Dios Jericó. estaba con Israel. ¿Ah? Porque Dios estaba con Israel. ¿Cómo saben? ¿Cómo sabían? No, pues estaban destruyendo hacia otra ciudad. Estaban conquistando. ¿Cómo sabían que Dios estaba con Israel? Porque había manifestaciones de Dios en Israel. Manifestaciones, hermanos, que escuche lo que le voy a decir. Muchas veces nosotros menospreciamos. ¿Cómo se imagina usted, hermanos, que estaría el pueblo de Israel al ver la gloria de Dios descender en el tabernáculo? Allá en Éxodo, ¿qué? 40. ¿Cómo estaría el pueblo? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Un fuego azul descendiendo sobre el lugar santísimo del tabernáculo, que se posaba sobre el arca del pacto y podía verse desde afuera. Pero pasan 10 años, 15 años, y llega por ahí algún extranjero. ¡Wow! ¡El fuego de Dios en el tabernáculo! Y el judío ahí, sí, todos los días está. Sí, todos los días. Pero mira que, sí, así está. Pero está cayendo maná, sí, hay que ponerle. Nos acostumbramos a una cierta forma de doctrina, de religión, de fe. Y aunque Dios a veces se manifiesta, muchas veces en la iglesia pasa desapercibido. Pero Dios quiere manifestarse. Y quiere manifestarse a través de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que venir a la casa de Dios con expectativa. Siempre lo he dicho.
con expectativa. ¿Qué es lo que Dios va a hacer hoy? ¿De qué manera se va a manifestar a mi vida? ¿Qué es lo que yo le voy a poder decir a mi vecino? ¿Qué es lo que le voy a poder decir a mi esposa o a mi esposo? ¿Qué es lo que yo le voy a poder decir a mis hijos que Dios hizo hoy en su casa? ¿Me explico? Pero cuando sí. Pero Dios sanó. Yo me acuerdo mucho, hermanos, de algo que a mí me impactó en mi juventud. Estuve en una campaña, el predicador se llamaba José Faz, y estuve en esa campaña con él. Y yo me acuerdo, hermanos, que empezamos a pasar todos al frente, enfermos y sanos y todo. Pasamos allá abajo, porque fue en el M. Quevedo. Y yo me acuerdo que yo de repente empecé a brincar, hermanos, ahí donde estaba. Empecé a brincar. Siento que cuando pasó aquella euforia, o lo que usted quiera, el mover del espíritu, como usted le quiera llamar, yo estaba de espaldas hacia el predicador. Sino que dije yo, pues ¿quién me volteó? Yo me volteé. Y estaba una mujer anciana pateando una silla de ruedas. 10 años, decía la señora. 10 años. La agarró patada, tuvieron que quitar la silla para que no se fuera a lastimar al viejito, para que no se fuera a perder la silla. Eso a mí me impactó. Eso a mí me impactó. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Que muchas veces vemos ese tipo de cosas y nos quedamos igual. Ya no nos impacta, ya no nos impresiona, ya no nos... O sea, es algo que, sí, pasa. Sí pasa. Hermano, no deje de buscar la oportunidad de que Dios se manifieste a su vida para que usted lleve ese testimonio a aquellos que necesitan recibir una nueva manifestación de Dios a través de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué testificamos, hermanos? ¿Por qué se acostumbra que en las iglesias cristianas haya testimonios? Ahora, quiero ser claro en esto, y sin tirar pedradas a nadie. Un testimonio es de máximo 5 minutos, no toda la predicación, no media hora. 5 minutos, suficiente para que usted le diga a la gente lo que Dios hizo, y tan. Glorifique a Dios, no se glorifique usted. Pero el punto es, hermanos, ¿por qué testificamos? ¿Por qué venimos y agarramos el micrófono y, hermano, ¿por qué? Con temor, con miedo. No, hasta me dijeron, hermano, quite el internet para poder testificar, porque nos da vergüenza el teléfono. Pero venimos a testificar, ¿por qué? Nos da miedo, nos da temor estar delante de toda la gente. Oiga, hermano, estar delante de los santos de Dios no es fácil. Por eso no cualquiera está detrás de un púlpito. Y hay gente que viene detrás de un púlpito y no es llamado, pero habla, pero no tiene la opción. Bueno, eso es otro punto, eso es otra cosa. Pero estar delante de los santos de Dios no es fácil, hermanos. No es sencillo. Hay temor en nuestra vida. Hay nervios. O sea, olvídese que un pastor se pare aquí sin nervios. Olvídese. Todos los pastores nos ponemos nerviosos cuando estamos aquí atrás del púlpito. A volar un zapato de repente, una piedra, un tomate. Hay temor y temblor en nuestras vidas cuando predicamos. ¿Tú has predicado, bebé? ¿Hay temor o no hay temor? Leti, han predicado ahí en la sierra. ¿Hubo temor o no hubo temor? Agarrar un instrumento, ponerse detrás del micrófono. Decía Pedro Infante, dame un gallo y un changuito me vacila. O sea, hay temor. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo hacemos porque tenemos que glorificar a Dios. Amén. Tenemos que dejar que Dios se manifieste a través de su pueblo. A través de su pueblo. Y pregunto, ¿hay pueblo de Dios aquí? Amén. Aleluya. Pues, bienaventurados los pacificadores. Nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores, hermanos. Tenemos que entender esto, hermanos, porque esto significa solamente que debemos abogar por la paz entre los hombres y Dios. ¿Qué fue? Ayer, antier, ¿qué estamos hoy? Domingo, antier. Estaba viendo una noticia de que cierto
líder religioso de una de las iglesias más grandes del mundo, firmó un pacto, un convenio con el judaísmo y con el islam. Estamos hablando de Francisco y los otros líderes, que firmaron un pacto de convivencia. ¿Por qué? Porque según decía Francisco, la única forma de salvarnos es que haya unidad entre los hermanos, entre nosotros. Discúlpeme, esa no es la única manera de salvarnos. La única manera de salvarnos se llama Jesucristo. Y párale de poner. Nosotros podemos hermanarnos y podemos tomarnos aquí de las manos y cantar unidos, unidos. Eso no nos va a salvar, hermanos. Lo único que nos puede hacer salvos es la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario hace más de 2000 años. Y ese sacrificio es efectivo ayer, hoy y por los siglos, porque el poder de Jesús no cambia, no varía, no hay sombra de variación en nuestro Dios, hermanos. Esto lo tenemos que entender y aplicar a nuestras vidas, hermanos. Hemos sido llamados a hacer la paz, sí, pero no solamente entre hermanos, sino entre el hombre y Dios. ¿Preguntas? Ok, vamos a 2 de Corintios. Si es 2 de Colosenses, ya me voy a meter una dominguera. 2 de Corintios 5, del 18 al 20. Y con esto terminamos por hoy para prepararnos para nuestro culto. 2 de Corintios 5, del 18 al 20. ¿Lo tiene? Vamos a leer desde el 17. Dice, ¿Qué versículo? 2 de Corintios 5, 17 al 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué quise leer desde aquí, hermanos? Habiéndoles dicho que es el 18. Cuando estábamos en la sierra, había un hermano, Salomón Banda. Y en cierta ocasión, venía yo bajando del templo. No sé cómo si iba a la presidencia o a la tienda o a revisar la troca, no me acuerdo. Iba yo bajando por el... ¿O a las 3? ¿Ah? ¿O a las 3? No me acuerdo, yo creo que iba a la tienda. Iba bajando, hermanos, y antes de llegar a la tienda, había una tienda que le decían la tienda del primo. Y antes de llegar a esa tienda, estaba este hermano discutiendo con un joven del pueblo. Discutiendo, pues él tratando de evangelizarlo. Pero el joven estaba molesto, estaba enojado. Yo casi le veía tirándole un golpe al hermano. Pero me acerco y le pues, ¿qué pasó? Les pregunté, ¿qué pasa? No, este señor, este viejo, pues si también él era bien borracho cuando era joven y ahora cómo viene y me dice que yo no tome, que no sé qué. Le dije, por eso te lo dice. Por eso él tiene autoridad para decirte que puedes dejar el alcohol. No, que ustedes que van a saber. Lo sabe, le dije, porque él salió de allí. Él salió de allí. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Tenemos autoridad, hermanos, para decirle a la gente que se puede dejar el pecado, porque Jesús nos sacó del pecado. ¿Sí me explico? Dios nos sacó del pecado, Dios nos lavó con su sangre, y eso es lo que nos autoriza para decirle al mundo que Cristo puede cambiar al pecador, que Cristo puede cambiar al homosexual, que Cristo puede cambiar al adúltero, que Cristo puede cambiar al homicida, que Cristo puede cambiar nuestros corazones de pe a pa. Amén. Porque Él lo ha hecho en nuestras vidas. Si Él no hubiera cambiado nuestras vidas, si nosotros no hubiéramos salido de allá, ¿cómo podríamos hablar de un Cristo que lo hace? A veces Dios nos permite pasar por ciertas dificultades, por ciertas pruebas. ¿Sabe para qué? Para que cuando llegue aquel que trae la misma prueba por la que nosotros pasamos, nosotros podamos guiarle a través de esa prueba.
por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Cristo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. No vayan a ese terrible lugar. 19. Que Dios estaba en Cristo y se reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces tenemos no solamente el ministerio, sino la palabra. ¿Sí? Tenemos la palabra. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? El Evangelio. ¿Has mentido alguna vez? Lo vimos en el curso de evangelismo, ¿verdad? El mensaje del Evangelio. Y el ministerio, es decir, Dios quiere que sirvamos reconciliando consigo al mundo. La palabra ministerio viene de la palabra ministrare, del latín ministrare, que significa servir. Dios nos ha hecho sus servidores, sus siervos, para que llevemos la reconciliación, la palabra de reconciliación, a todo aquel que en este momento se encuentre perdido en sus delitos y pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar y vamos a prepararnos para nuestro culto de hoy. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad para con nosotros. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y nos ayudes a formar parte, Señor, de ese gran cuerpo de ministradores de la reconciliación, Señor. Queremos ser pacificadores. Queremos ser hombres y mujeres que lleven la palabra de reconciliación a todo aquel que se encuentra perdido en sus delitos y pecados. Queremos ser parte, Señor, de los santos llamados hijos de Dios por la pacificación que hagamos, Señor, conforme a tu misericordia. Ponemos en tus manos a nuestros vecinos, Señor. Ayúdanos para que podamos ser, Padre, testigos fieles, firmes y fieles de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos, Dios. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, hermanos. Nos vemos con el favor de Dios ahorita a la 1:30, los que están ahí en Facebook, y los que no, pues aquí nos seguimos viendo. Amén. Dios les bendiga.